voy a hacer series de ejercicios para irselos dejando y compartiéndolos también en las carpetas a través de Claro. ¿Algún otro comentario, jóvenes? ¿Ya me están escuchando bien? Sí, profe, está bien. Sí, profe. Muy Está bien. perfecto. Bien, entonces, les decía que en algún momento dado también va a ser muy importante tomar la cromatografía, ya sea en la versión de TLC o de HPTLC, para dar seguimiento a todo, a una columna cromatográfica, como ya lo vimos anteriormente, a una reacción, a un extracto, a un cultivo de bacterias que con el tiempo van produciendo metabolitos, en fin, las aplicaciones son ilimitadas y están disponibles a la imaginación y a la determinación que por ahí surja de sus cabecitas, de sus ideas, de sus iniciativas que vayan teniendo en el campo de la investigación o en el ejercicio profesional, ¿no? Muy bien. Entonces, bueno, vamos a continuar. Fíjense, esto está interesante, una constante de distribución. Esta constante de distribución va a ser muy importante y es una relación, es un cociente, una relación de concentraciones. ¿Cuánta concentración hay del analito en la fase estacionaria? ¿Y cuánta concentración hay en la fase móvil? Sí, es un coeficiente de partición, aunque aquí le llaman constante de distribución, porque está aplicado a un protocolo particular que es el HPTLC, pero a final de cuentas es un coeficiente de partición. ¿Cuánto se va con Dios y cuánto se va con el diablo del analito, no? Bueno, a lo mejor no aplica el término, perdón, pero bueno, vamos a ver, también hay un factor de capacidad. Sí, y también es otra relación. La relación entre el tiempo de retención del soluto con respecto es decir, la relación de metabolitos en la fase estacionaria con respecto a lo obtenido en la fase móvil. Es una relación que nos dice de alguna manera cuántos moles de analito hay en cada fase. Es un fenómeno muy dinámico, la cromatografía es un fenómeno muy dinámico y muy complejo. Ocurren muchas cosas, pero todo a través de puentes de hidrógeno, interacciones de dipolo permanente, interacciones electrostáticas en general, dipolos inducidos, en fin. Muy bien. E incluso jóvenes, me podrán creer que luego ocurren interacciones intramoleculares. ¿Sí? ¿Podrán ustedes decirme a qué me refiero con eso? Recuerden que las interacciones intermoleculares son los enlaces, ¿sí? Los enlaces sigma, los enlaces pi, etc. En otras palabras, puede ser que lo que ustedes están metiendo reaccione porque la sílica G les comentamos que tiene ciertas propiedades de pH y también la alumina y hay que buscar, a final de cuentas funciona como un catalizador, ¿eh? Hay un mundo de información respecto a catálisis heterogénea que se hace con metales, con tierras raras, etc. Entonces, en una columna, en una plaquita de reacción, en un HPTLC, en una plaquita cromatográfica, perdón, de capa delgada, o en un HPTLC pueden ocurrir reacciones. Puede ocurrir que lo que están metiendo finalmente no salga como lo metieron. Ajá. Y otra cosa también es cuál es la eficiencia de la retención, ¿no? Una eficiencia de retención muy alta puede incluso ocasionar que su rendimiento de separación sea muy bajo. Casi siempre tenemos pérdidas en cromatografías en columna que nunca sacamos lo que realmente metimos. Se queda un poco de sustancia porque se va esencialmente polimerizando una buena parte
y otra pues se queda por allí distraída y se queda con la sílica gel, y no logramos sacar todo, pero se puede hacer también la eficiencia de la separación. Es un parámetro que luego con mucha frecuencia también se utiliza, porque pues va a depender mucho el rendimiento de mi reacción, el rendimiento de mis compuestos que esté monitoreando con relación al tiempo, lo que se desaparezca o lo que vaya apareciendo. El número de separación. Entonces, este número de separación tiene que ver con con ciertas, esta relación que vemos aquí nosotros, la distancia que migra el disolvente, el frente, ¿no? La distancia que hay desde un punto de referencia hacia el frente disolvente. Y luego aquí también va a importar mucho el ancho de la manchita. ¿Qué tan grande va a ser ese ancho de la manchita? Si va a ser así muy grande o si va a ser más pequeña. Tiene que ver mucho con con la cantidad de muestra que se aplique. Les digo que es tan sensible estas cromatografías que no tienen idea, es una maravilla de sensibilidad. Acuérdense que estamos hablando del orden de nanogramos y eso es muy poquito. Ojalá que la resonancia magnética nuclear tuviera una sensibilidad del orden de nanogramos. Ya lo veremos que la resonancia le cuesta trabajo tener muestras del orden de nanogramos. Microgramos cuesta trabajo, pero sí se alcanza a ver. Miligramos es muy fácil. Muy bien, entonces la cantidad, pues evidentemente que cuenta. Podríamos incluso ver justamente esta relación, dice el ancho extrapolado de la mancha, es decir, cuánto mide el diámetro de esa mancha con respecto a otra. Si ustedes tienen una mancha muy pequeña, perdón, otra muy cercana en RF, pues puede ser que incluso tengamos algo así. Si ustedes disminuyen la concentración, podría ser entonces que ya tengan algo así, bien separado. Incluso además recuerden que también hay un coleo en las manchas muy concentradas. Hay que tener mucho cuidado al momento de aplicar la cantidad de muestra, tanto en el HPTLC como en el HTLC. Perdón, como en el TLC. Muy bien, entonces es de alguna manera, ¿cuál es el número de manchas que vamos a separar en una distancia determinada? ¿Cuál es el número máximo de sustancias que estamos separando en una distancia determinada en mi plaquita? A eso se refiere con el número de separación. Entonces, por eso toma en cuenta mucho el ancho del spot, de la señal. Se fijan en este ejemplo, del lado izquierdo hay una concentración apropiada, se definen muy bien las dos señales. En el otro, la carga de analito es demasiado grande, de tal manera que incluso podría parecer como una sola mancha alargada, ¿no? Entonces es muy importante tomar en cuenta esto. Entonces este número se define como el número máximo de manchas que puede separar en una distancia determinada nuestra plaquita. Las placas para HPTLC son esencialmente lo mismo que el TLC, pero tienen otras características que la diferencian del TLC. Muy bien. Entonces, estos son los pasos que hay que seguir de manera muy general. Recuerden que los pasos que tenemos que seguir en estos métodos de separación, pues son esencialmente 4 pasos. Aquí están ilustrados 3, pero bueno, el último esencialmente es manipulación de datos o herramientas de visualización también. Bien, pues simplemente aplicar la muestra. Realmente hay pasos adicionales. En cada una de estas etapas hay una serie de actividades
que realizar para ir adecuando el protocolo en general, ¿sí? Un desarrollo del cromatograma, es decir, cómo va a correr, si vertical, horizontal, cuántas maneras hay de hacer esto, una cámara de visualización y finalmente, como les decía, pues una serie de software que hay que utilizar para hacer la visualización, para hacer el procesamiento de la información que nos da esta técnica. Muy bien. ¿Esto ya lo habíamos visto, jóvenes? Hola, hola. No. Se lo escuchamos. No. Ok. Bueno. Entonces, bueno, pues vamos a necesitar placas revestidas, recubiertas con una capa de sílica o incluso de alúmina, sílicas con varias características, alúminas con varias características. Recuerden que estas placas las necesitamos secar, darle un pretratamiento, ¿sí? Las podemos luego cortar al tamaño que vayamos a utilizar para no desperdiciar toda la placa, si no es necesario tener toda la placa. Normalmente son de 10 por 20 centímetros, es como que la medida estándar. Y después hay que sumergirlas a un sistema de disolventes, a una cubeta o algo así de estas de separación cromatográfica para preacondicionarlas. Después se vuelve a secar, ¿sí? Y después de este pretratamiento, entonces ahora sí hay que aplicar la muestra. Se hace de manera automatizada. ¿Ah? Luego viene el desarrollo nuevamente, correr la cromatografía en las cámaras correspondientes. Este dispositivo no es tan común, pero es muy útil. Estos dispositivos también forman parte de un equipo automatizado para hacer derivatizaciones. ¿En qué consisten las derivatizaciones? Transformar lo que ustedes tienen originalmente a algo que se separe mejor o que incluso tenga alguna conjugación adicional para que sea más visible en el medio de revelado, ¿no? Es muy, muy importante. De aquí para adelante, los métodos de derivatización van a ser muy importantes en todas las cromatografías en general. De pronto ustedes imagínense que tienen una cromatografía en capa fina y tienen su mezcla de 4 compuestos. Y sucede que nada más ven 2 y cambian el sistema de disolventes y nada más siguen viendo 2 que se separan, se juntan más, pero ustedes saben que hay 4 compuestos. A lo mejor un par de ellos son de asterisómeros, el otro par son de asterisómeros diferentes al otro par, pero no pueden resolver los 4 componentes. Probablemente si yo tengo alcoholes libres, aminas, por ejemplo, las aminas le dan mucha polaridad a los compuestos. Hijo, le dan mucha lata separar aminas o amidas, se retienen mucho en la sílica gel o en la fase estacionaria. Entonces, ¿qué hacemos luego en los casos? Pues vamos a acetilarlos, ¿no? Tanto el alcohol con una acetilación convencional, ya sea anhídrido acético, con cloro de acetilo, pues convertimos el alcohol a un éster, le restamos polaridad, ¿sí? O la amida, pues la acetilamos y formamos una acetamida, y esto va a cambiar, como está cambiando la estructura de la molécula, pues va a cambiar justamente la polaridad de los compuestos. Y esto les da mejores oportunidades. Si le hacemos una derivatización, probablemente ya tengamos en algún medio determinado, con un sistema de disolventes determinado, los 4 manchitas, la separación de los 4 compuestos que yo sabía que existían. Entonces, para eso son los métodos de derivatización. Es un objetivo muy común, pero también recuerden que se puede hacer para hacer más, visualizar mejor los compuestos. Sobre todo cuando se utilizan lámparas de UV. Pues un alcano
pues no va a tener una buena visibilidad en una cámara con luz ultravioleta, ¿no? ¿Por qué? Porque no tiene pares de electrones de no enlace, no tiene dobles enlaces, etcétera. Y las longitudes de onda que yo estoy utilizando, pues no lo hacen visible. Para eso los medios de contraste, luego, recuerden, ¿sí? El sulfato de zinc, pues le da color, el color verde de fondo, verde fosforescente, a la plaquita, y entonces ahí puede aparecer el compuesto aunque no tenga conjugaciones. Pero muchas técnicas, lo vamos a ver más adelante, muy necesario hacer derivatizaciones. Y bueno, pues ya viene con un densitómetro para hacer el barrido y hacer el reconocimiento de los picos y hacer la cuantificación. Muy importante, el densitómetro va a determinar, como su palabra lo dice, pues la densidad del spot, qué tan cargado está de sustancia ese spot, y de ahí nos va a dar entonces la concentración de los picos. Va a dar como una especie de cromatograma, ¿sí? Así como que si viniera de un HPLC, algo parecido. Muy rápidamente, preparación de la muestra, selección de la capa estacionaria, un prelavado, un preacondicionamiento, el secado aquí, la aplicación de la muestra, el desarrollo cromatográfico, la detección de los spots, incluso a veces son detección de bandas, ¿sí? Y bueno, pues hacer el barrido con el densitómetro, la densitometría, y hacer la documentación que corresponda. Muy bien. Un poco de información relacionada con la fase cromatográfica, ¿sí? La fase estacionaria. Entonces, les digo, pues son placas revestidas o recubiertas con alguna fase estacionaria. Hay muchos diferentes materiales para hacer este recubrimiento. Y pues lo más fácil es con palas ya hechas, ¿no? No son tan caras, en realidad. Lo que es más caro pues es adquirir un equipo de estos, que tampoco son accesibles los equipos, ¿no? Son un poquito caros. Hacemos un balance, luego, ¿qué tanto me puede ayudar resolver mis problemas dentro de la carencia de presupuesto que tengo? Comprar este equipo, o realmente mejor comprar otro equipo que me sea más útil, como un infrarrojo, como un ultravioleta. Pues es una cuestión de criterio, ¿no? En algún momento en sus vidas van a tener ustedes que tomar este tipo de decisiones. Pues una cantidad importante de analitos que se pueden separar, incluso sustancias no polares. Se puede hacer todas este tipo de variedades de columnas en fase reversa, ¿sí? O de fase estacionaria en fase reversa, para hacer separación pues, de este tipo de análisis. Hay algunas placas que le llaman híbridas, algunos fases estacionarias híbridas que tienen combinaciones. Por ejemplo, esta tiene el revelador, ¿sí? RPW, no sé qué sería, pero ha de ser reversal phase de algo. Y la frecuencia es 254 nanómetros. Seguramente son placas que tienen un medio de contraste para visualizar más fácilmente los compuestos. Muy bien. ¿Cuáles son las fases estacionarias más comunes? Pues sílica gel, no modificada. Recuerden que la pueden modificar. Óxido de aluminio o alúmina, celulosa y sílica gel químicamente modificada. Ustedes la sílica gel convencional la pueden convertir a sílica gel de base reversa. Pueden hacer la reacción, convertirla a un reversal phase. Pues simplemente hay que pegarle una cadena de hidrocarburos por ahí. Vamos a ver más adelante la estructura de estas fases estacionarias. Pero es un poco aplicar sus conocimientos de química que ya tienen ustedes. Les decía, algunos adhesivos, como
almidón y como yeso, ¿no? Los disolventes pues son realmente más de una tendencia polar. Y bueno, aquí nuevamente confirmamos el indicador fluorescente en algunas de las fases estacionarias. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Creo que no, profe. No, profe. Muy bien. No, profe. Bueno, el tamaño de la placa puede tener varias longitudes, varias dimensiones. Ya les comenté yo en la cromatografía en capa fina que la calidad del corte va a ser muy importante. Normalmente estas placas vienen en vídeo. En la fase estacionaria se dispersa de manera muy compacta y muy homogénea en el vídeo. Por eso requiere de yeso para que se adhiera bien y el vídeo debe estar bien limpiecito. Pero cuando viene la placa 20 por 20, ustedes dicen voy a utilizar 2 placas de esta, ¿no? Pues voy a cortar